¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos en estas conversaciones con los candidatos al Congreso, en esta sección de quién quiere ser congresista para escuchar qué piensan, qué proponen, en qué están los candidatos al Congreso. Y hoy el invitado es Rafael Nieto Loaiza, el segundo en la lista del Centro Democrático, la lista cerrada del partido del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Nieto, bienvenido. ¿Qué tal va todo? Ricardo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, empiezo preguntándole, usted tiene una amplia experiencia, fue viceministro de Justicia del gobierno Uribe, trabajó como abogado del Estado en varios casos, fue precandidato presidencial en el 2018, pero ahora su apuesta es el Senado. ¿Por qué esta idea de ir al Senado, que a muchos lo seduce, pero a otros no? Pues por supuesto porque no es un cargo ejecutivo. ¿Por qué ir al Congreso? Dos razones especialmente. Sí. Una, el asesinato de Miguel Uribe me llegó al corazón. Yo era amigo de Miguel, pero además me hizo reflexionar en la dirección de que si Miguel se había jugado el pellejo y finalmente terminó costándole la vida por construir un mejor país, mal hacía yo en no dar un paso adelante y asumir también un papel de mayor responsabilidad. Y el presidente me había invitado en distintas ocasiones al Congreso y yo no había aceptado. Y la segunda consideración, Ricardo, es que creo que este Congreso en particular va a jugar un papel definitivo en la historia democrática del país. No es un Congreso como los otros, uno común y corriente, es un Congreso que va a tener un papel fundamental para defender la democracia y la libertad y para reconstruir a Colombia después del desastre en que nos la deja este gobierno de izquierda. ¿Qué cree que va a ser clave en el próximo Congreso, ya que usted me está mencionando eso, que va a ser muy clave? ¿En qué aspectos específicamente? Una, en la defensa de la democracia. Mm. Ese proyecto de reforma a la Constitución para permitir una Asamblea Nacional Constituyente es claramente antidemocrático, el de la izquierda. Ese proyecto no es como el de la Constitución del 91, con voto universal, donde cada uno de los ciudadanos tiene un voto y vale igual. Este es un proyecto de carácter corporativista, muy al estilo fascista, donde se le da un voto con mayor valor a distintos grupos poblacionales minoritarios, a los indígenas, a los sindicalistas, a las migritudes, a los campesinos, etcétera, alterando el equilibrio del ejercicio democrático y privilegiando unos sectores que la izquierda cree que son más cercanas a él, a ella, y que además va a tener una composición, en mi opinión, peligrosamente antidemocrática que puede dar lugar a que tengamos una constitución muy distinta a la que tenemos hoy en la constitución del 91 y eventualmente a que sigamos el camino de Venezuela, es decir, una Pero ustedes, constitución para asegurarle a la izquierda quedarse en el poder. pero ustedes en el uribismo, doctor Nieto, no habían planteado varias veces la idea de la constituyente, sobre todo para reformar la justicia. ¿No es un poco contradictorio criticar eso cuando el uribismo había planteado una constituyente, por ejemplo? Es verdad, Ricardo, que algunos uribistas habrán planteado una constituyente con ese propósito. Yo en particular no. Yo Ok. creo que las constituyentes son mecanismos excepcionales, pero hay que volver a insistir en lo que estoy tratando de señalar. Es que una cosa es una constituyente como la del 91, con voto universal, con voto del mismo valor para todos los ciudadanos, y otra es una constitución pseudo-fascista, corporativista, como la que está proponiendo la izquierda. Y además, en todo caso, los propósitos son muy distintos. Una cosa es una constituyente con un propósito claro, con una motivación clara de reforma a la justicia, y otra cosa muy distinta, esta constituyente donde si usted ve la motivación, lo que busca es la revolución que no consiguieron por las armas para atender a un Estado claramente socialista, estatizante, Mm. vía una supuesta constituyente que en todo caso, repito, tiene muchos riesgos para el sistema democrático. Eso que viene de la constituyente que proponen no es un modelo democrático, Ricardo, Mm. es un modelo autoritario que quedaría respaldado por una pseudo constituyente. Y en ningún caso usted estaría de acuerdo con una constituyente, es decir, si se plantea en otro escenario con otro articulado, porque ese articulado que usted me menciona es el de Montealegre,
etcétera, etcétera. ¿Usted estaría abierto a esa discusión o lo que me dice? Cerrada esa puerta totalmente a la constituyente. Las constituyentes son una caja de Pandora y Mm. uno no sabe qué es lo que que sale de ella cuando uno las abre. Y creo que tienen siempre ese peligro, primero. Segundo, en un país que necesita inversión, 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 generan una enorme incertidumbre, porque suponen cambiar las reglas de juego, pero no de manera marginal o accesoria, sino en lo sustantivo, en la carta política del Estado. Yo creo que en las circunstancias actuales hablar de una constituyente es una muy mala idea. Pero hablemos, doctor Nieto, si le parece, de un tema que sé que a usted le interesa mucho y sé que está en el interés de todos los ciudadanos en Colombia, que es el de la seguridad. Pero muchos dicen, bueno, ¿y el Congreso qué puede hacer para enfrentar la seguridad? ¿Qué puede hacer para prevenir esto que hemos estado viendo de un caos en las regiones y un caos dentro de las ciudades? ¿Qué puede hacer un congresista, por ejemplo? Ricardo, el problema de seguridad es verdaderamente angustiante. Mm. Yo recorro el país de lado a lado, de un lugar a otro, de una esquina a la otra del territorio nacional, y en todas partes del país la seguridad es una prioridad que plantean los ciudadanos, porque en realidad el panorama es tenebroso. Entre mediados del 22 y diciembre del año pasado, los grupos criminales han crecido exponencialmente en número de hombres. Para que tengamos una idea, el Clan del Golfo, cuando empezó Petro, tenía 4.061 hombres. En el 2025 tenían ya 9.840, más del doble. Es decir, en realidad el clan ha crecido un 242%. 242%. El ELN saltó un 15%. Las disidencias y las reincidencias de las FARC pasaron de 3.275 hombres a 9.634, prácticamente se triplicaron. Entre todos tenemos 26.284 bandidos. Las cifras son oficiales. Mm. Pero según la Fundación Ideas para la Paz, es peor. Tendríamos 27.121 miembros de grupos violentos, un 23.5 más que en el año pasado, 2024. Perdónenme que haya pensado en términos de 2025, un 23.5% más que en el 2024. La Sí. expansión territorial ha sido enorme. Para fines del 2024, el 71% de los municipios de Colombia, 790, tenían presencia de grupos violentos. De esos, 376 tenían una fuerte influencia o control de esos grupos violentos. La tasa de homicidios creció, pero creció de manera sustantiva, Mm. un 6.3% en el 2024, un 10.8% más que al inicio del gobierno. Pasamos de tener una tasa de homicidios del 26.5% al 27.9% por 100.000 habitantes. El secuestro, ni hablar, está totalmente disparado. Las extorsiones, en fin, por donde usted lo mire, tenemos una tragedia en materia de seguridad. Y eso es resultado en buena medida del desgobierno de Petro y de sus políticas. La paz total es un fracaso total. Yo me atrevería a decir, además, que uno debería cambiarle la segunda de las palabras. La paz total es una paz mortal. Es una paz que ha traído el fortalecimiento de los grupos criminales, pero a la par ha traído también, y es igual de grave, el debilitamiento de la fuerza pública. Hay cosas que tienen que hacerse del Ejecutivo, pero hay unas que se pueden hacer desde el Legislativo, Ricardo. Sí. Entre, entre ellas, hay que hacer un mejor control de los ascensos al interior de las fuerzas y hay que, en todo caso, entregarle más presupuesto tanto a las fuerzas militares como a la policía. Eso, en mi opinión, es fundamental. Eso, de eso le iba a preguntar, por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo con un impuesto de guerra como el que hubo, por ejemplo, en el gobierno Uribe, un impuesto al patrimonio, que haya había impuestos más plata para las fuerzas militares? Yo creo que ese no es el camino, Ricardo, Mm. francamente. Me parece que no hay más espacio para aumentar los impuestos en Colombia. Yo creo que aquí lo que necesitamos es reducir el tamaño del Estado. Tenemos hoy 19 ministerios, yo creo que podemos reducirlo a 12 o 13 máximo. Yo creo que hay un conjunto de entidades del Estado que también hay que eliminar, algunas de las cuales eventualmente, para no entrar en el debate, pudieron tener justificación después del pacto de Santos con las FARC, pero que ya hoy, a estas alturas, casi 10 años después, no tienen sentido. Hay que reducir las órdenes de prestación de servicios que se dispararon durante esta administración.
A fines del año pasado, el gobierno de Petro había celebrado más zonas de prestación de servicios que Duque y que Santos. Faltaba todavía un año del gobierno. Mm. En fin, digamos, aquí lo que necesitamos es un Estado pequeño, un Estado austero, un énfasis en los gastos de inversión, disminuir los gastos de funcionamiento y hacer una reflexión de carácter fiscal distinta, Ricardo. Eh, Está demostrado en la economía que en la curva de aumento de las tasas impositivas hay un punto de inflexión a partir del cual, aunque usted aumente la tasa, Mm. disminuye el recaudo. Lo está viviendo Petro, lo está viviendo Petro. 6.000 de los más ricos de Colombia salieron del país y cambiaron de residencia fiscal durante el último año. El recaudo en ese sector de la población cayó en lugar de aumentar, precisamente por lo que estoy diciendo. Luego, yo creo que el camino es otro distinto. Yo creo que el camino es tener un Estado más pequeño. Yo creo que el camino es ser más austeros. Yo creo que el camino es disminuir los gastos de funcionamiento tanto como se pueda. Yo creo que el camino es aumentar el gasto de inversión. Yo creo que el camino es disminuir la tasa impositiva, buscar tarifas planas, simplificar el estatuto tributario, Mm. atraer la inversión y apostarle a que el recaudo venga del crecimiento y no de aumentar las tasas. Y en la misma línea, creo que aumentando el recaudo podemos mejorar el gasto para fuerzas militares y policía sin tener que poner impuestos especiales como en algún momento usado se necesitó. Pero usted me hablaba en temas de seguridad de algo muy parecido que plantean muchos candidatos, que es fortalecimiento de las fuerzas militares. Y ahí surge una pregunta que plantean muchos cuando se habla de esto, de fortalecimiento de unas fuerzas militares más fuertes, valga la redundancia, y es el miedo de los abusos. ¿Cómo evitar, cómo blindar que ese fortalecimiento no se traduzca en abusos como falsos positivos, chuzadas, represión en las calles? Que eso lo hemos padecido justamente por unas fuerzas militares que han sido muy fortalecidas en años anteriores. De acuerdo, Ricardo. Mire, yo sí creo que hay que devolverle estabilidad al mando, yo creo que hay que restituir la moral de combate, yo creo que hay Mm. que desatarle las manos a la fuerza pública para que combatan a los bandidos, yo creo que hay que darles el presupuesto que necesitan, yo creo que hay que reconstruir el sistema de inteligencia, hay que restablecer la capacidad aérea y ecotransportada, hay que fortalecer las fuerzas especiales, hay que reconstruir los espacios y los lazos de cooperación entre la ciudadanía y su fuerza pública. Yo creo que todo eso hay que hacer. Mm. Esto no es solamente un tema, pero sin duda hay que hacer un ejercicio de fortalecimiento de fuerzas militares y policía. Ahora, dicho eso, eso es suficiente, basta, no hay que establecer mecanismos de control. Esto puede hacerse sin aumentar sustantivamente los riesgos para la población y yo creo que sí. Yo creo que es posible hacer un trabajo serio, efectivo, eficaz, un trabajo eficiente en materia de lucha contra el delito, con una fuerza pública siempre y cuando esté fortalecida, tenga seguridad jurídica y además tenga unas reglas para el uso de la fuerza que sean claras. Sí. Voy a ponerlo de otra manera. Hay muchos otros países que han demostrado que se puede ser eficaz en la lucha contra el delito sin tener que violar derechos y libertades ciudadanas, sin tener que violar derechos humanos. No son cosas que sean incompatibles. Lo que hay que hacer es un esfuerzo muy importante de capacitación por un lado y sobre todo un esfuerzo de la definición de cuáles son las reglas aplicables para el uso de la fuerza. Ahí es donde yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo. Por supuesto, hay que permitir que los organismos de control hagan su tarea. Creo que eso es básico. Hoy por hoy no puede ser de otra manera. El punto que trato de resaltar con lo que estoy diciendo, Ricardo, es que yo sí estoy convencido de que uno puede ser eficaz en la lucha con el delito, contra el delito, fortaleciendo, por supuesto, la fuerza pública. Sin eso no se es eficaz, sin necesidad que eso se tenga que traducir en un aumento de violaciones a los derechos humanos. Le quisiera preguntar ahora, doctor Nieto, sobre las reformas del gobierno Petro. Una que es la laboral que pasó, otra que es la de salud que le han hundido varias veces y otra que es la pensional que están ahí en veremos. Y algunos, sobre todo, digamos, los que están haciendo campaña ahora en el pacto, dicen es que eso, sobre todo en la reforma laboral, le ha cambiado la realidad, en la cotidianidad a millones de colombianos.
¿Usted cree que esta es una desventaja para el resto de partidos políticos hacer campaña con ese electorado que hoy tiene el pacto histórico a través de esas reformas, por lo menos la laboral? Pero fíjese usted lo particular, Mm, Ricardo, lo que olvida decir la gente del pacto histórico es que la propuesta de la reforma laboral para la disminución de las horas de trabajo no es de ellos, es del presidente Uribe siendo senador. la jornada, sí, la jornada. Claro, fue Sí, el presidente Uribe que disminuyó la jornada laboral, pero Uribe fue aumentó, él, Uribe quitó las horas nocturnas, los recargos nocturnos los elevó a las 10 de la noche. cierto. Por eso, en todo caso, hay que mirar qué aspecto de lo que llaman la reforma laboral es de ellos y qué es la que no. Mm, Mire, yo creo que buscar dignidad para el trabajo es fundamental en un país como Colombia, sin la menor duda. Pero dicho esto, también hay que tener cuidado. Las reformas laborales en el país desafortunadamente piensan o giran, se centran en quienes tienen empleo formal sí. y tratan de beneficiar a quienes tienen empleo formal. Pero se les olvida que este país tiene un 57% de informalidad y sobre ellos no hay ninguna reflexión y no hay debate parlamentario y los gobiernos no se preocupen si sus decisiones aumentan o no el desempleo o aumentan o no la informalidad. El aumento del salario mínimo de casi el 24% es una medida arbitraria y caprichosa, Mm. con claros propósitos electorales, Ricardo. No hay la menor duda de que ese es el propósito de fondo. El presidente y su ministro de Trabajo no argumentan en el por qué se justificaba subir el 24%, cuando los sindicatos habían propuesto, pero para efectos de la negociación, un aumento del 16%. ¿Por qué 4 puntos más? Porque, ajá, porque se le antojó al presidente, por un capricho, por un arbitrio, no hay una justificación, tiene que haberla. Eso no puede ser simplemente una decisión arbitraria del gobierno de turno, primero. Segundo, se equivocan los que piensan que el problema de la dignidad de los trabajadores en Colombia se resuelve simplemente aumentando el salario mínimo. Si eso fuera verdad, ¿por qué no lo aumentamos no un 25%, sino un 50 o un 100%? Si la riqueza se generara a partir de los aumentos nominales del salario mínimo, la pobreza estaría resuelta. Bastaría con aumentar los salarios nominalmente en, en muchos dígitos y saldríamos de la pobreza. Eso que se hizo en Argentina y eso que se hizo en Venezuela trajo como resultado que en Venezuela la pobreza llegara al 90%, porque no son las reglas de la economía y la economía es terca, la economía es como una mula, usted puede decir misa y las reglas de economía funcionan en todo caso. Pero Entonces, usted no, ojo, no le da, qué pena lo interrumpo, y no le da la razón a quienes dicen más salario genera más demanda en la economía, es decir, dinamiza la economía, que ese es el argumento muy keynesiano que plantean desde el pacto histórico, el gobierno, etcétera, etcétera. Otra visión de la economía. claro, pero es que esa visión tiene una comparación histórica que usted puede verificar para ver si es cierta o no. Volvemos a lo mismo. Con ese criterio se aumentaron los salarios nominales en Venezuela y en Argentina. ¿Qué Mm. trajo esa decisión? Hiperinflación. Porque en general los aumentos estrictamente nominales del salario, cuando no mejora la productividad y usted no genera riqueza, lo que hace es que aumentan la inflación, como está pasando en Colombia, claramente. Usted vio las cifras de inflación de enero. Las cifras de inflación de enero ya estaban en el 1,2% mensual, y eso generó que el Banco de la República, en lugar de disminuir la tasa de interés, subiera porque ya prevé los impactos que tendrá para la inflación, que es el peor impuesto para los pobres, de ese aumento nominal en el salario mínimo. Pero es que además lo que olvidan esos trabajadores que creen que están siendo beneficiados con esa medida es que la inflación se les va a comer buena parte de ese aumento. Si la inflación va a este ritmo, vamos a estar en el orden de casi el 14 puntos de inflación. Entonces, réstele usted a ese 24, 14 puntos y el aumento real fue de 10, pero con un efecto inflacionario, porque los que no reciben el salario mínimo, esos terminan pagando un 14% más sin haber recibido el aumento salarial.
Luego, el problema de ese planteamiento de simplemente aumente los salarios porque eso va a generar mayor demanda, va en contra de lo que la economía nos muestra que efectivamente ocurre. Le agrego un adicional que me parece que es importante. Además, se olvida que el grueso de las empresas en Colombia, el 96%, de hecho, son micro y pequeñas empresas. Esas micro y pequeñas empresas, con este aumento del salario mínimo, van a tener o que cerrar o que despedir a buena parte de la gente que está trabajando con ellos. O lo que ya está ocurriendo, me consta, es que los vuelven informales. Le dicen a sus trabajadores, yo así con este aumento simplemente no puedo. ¿Usted quiere seguir trabajando conmigo? Nos vamos a la informalidad. ¿Y qué significa que se vaya para la informalidad para ese trabajador? Para ese trabajador significa que perdió la cobertura del sistema pensional Salud, y la cobertura cotización, del pensión, sistema de sí. salud. Correcto. Y eso es el efecto que se está produciendo. Y lo que vamos a tener muy prontamente, lo va a ver usted, como resultado de esta medida arbitraria, que aparentemente beneficia a los trabajadores, es más inflación, muchas más micro y pequeñas empresas quebradas, un aumento del desempleo y en paralelo un aumento de una informalidad que ya está en el Pero, 57%. digamos, con Yo le este hago la panorama, pregunta al revés, Ricardo. sí, a ver. ¿Por qué no empezamos a pensar las discusiones en materia laboral en términos de qué es lo que tiene que hacer el país para aumentar el empleo formal? Es decir, ¿por qué no empezamos a pensar en qué tenemos que hacer para beneficiar a la mayoría de los colombianos, casi 6 de cada 4 que están en la informalidad? Pero mire, se ¿Por qué redujeron los impuestos, se redujo estas cargas laborales y el empleo no cambió mucho en el 2003 a 2006 cuando se hizo ese estudio del impacto de esa reforma. yo le caso la apuesta a usted? A ver, Apostemos a que a mediados del año, aumenta la tasa de desempleo y aumenta sustantivamente la tasa de informalidad. Con un montón de adicionales que vale la pena discutir y que en sí. Colombia no se discute. En Colombia, el DANE da a una persona ocupada cuando le preguntan si ha trabajado al menos una hora en la semana anterior. Una hora. Y a esa persona la dan como una persona ocupada. Hombre, aquí nos estamos echando un montón de carretazos. Yo Pero creo que aquí digamos, con este panorama, ustedes del Congreso, por ejemplo, ¿promovería una contrarreforma a esa reforma que ya se aprobó el año pasado? ¿O qué podría hacerse desde el Congreso? no, yo creo que esa contrarreforma no es tan poco oportuna en este momento. Yo ¿Mm? creo que lo que hay que esperar es la decisión que tiene que tomar el Consejo de Estado sobre ese decreto. Del Yo creo salario que el mínimo. Consejo de Estado, claro, el Consejo de Estado va a tener que sentarse a mirar si el decreto pues tiene justificación legal o no. Y yo creo francamente que no lo tiene, Ricardo. O sea, ¿usted Es está de decir, acuerdo con vuelvo a que lo tumben ese salario entonces en cuánto quede o cómo sería si se cae ese no. decreto? Ahí, primero, lo que ya se ejecutó, se queda ejecutado Sí, claro. claramente. Y segundo, toca sentarse de nuevo con los empresarios, con las centrales sindicales, a negociar un salario mínimo racional, como se ha hecho normalmente en Colombia. Es que volvemos a lo mismo. La decisión de Petro es electoral y no nos digamos mentiras. La decisión de Petro es tratando de asegurar unos votos adicionales. Yo le voy a hacer una pregunta Mm. que yo sé que usted me puede contestar en 30 segundos. Si la solución del problema de los trabajadores en Colombia es aumentar los salarios mínimos en esos porcentajes, ¿por qué no lo hizo Petro cuando llegó al gobierno? ¿Por qué no lo hizo entonces en el 2023? ¿Por qué no lo hizo en el 2024? ¿Por qué no lo hizo en el 2025? ¿Por qué lo hace faltando unos pocos meses para las elecciones? ¿Por qué encontró la fórmula mágica ahora? No, no la encontró. Él sabe perfectamente que no es la respuesta, que ese no es el camino, que eso no está bien hecho, que es arbitrario, es caprichoso, pero le sirve con propósitos electorales y hay mucha gente que se lo compra. Mm. Bueno, sí, mi respuesta es que sí, tiene algo de electorero, por supuesto, esa decisión de 2000 para 2026, pero claro que también tiene unas demandas detrás, que es la motivación de los sindicatos, aunque también tiene usted razón, que es que los sindicatos pedían 16 y esto terminó siendo 23%, casi 24%. Óigame, hablemos, Pero además, a ver, dígame. acuérdese, Ricardo, que los sindicatos piden 16 para empezar la Sí, claro, negociación. negociar, que eso siempre queda en la mitad, bueno, ahí hay una discusión, Claro, una negociación detrás. el cálculo que estábamos haciendo todos es que íbamos a transarnos por un 10 o un 11%, Mm. y que era lo lógico. Los sindicatos lo pensaban también, pero no.
Petro decidió que el 24 para ver si se consigue unos votos más para su gente en el Congreso y para la presidencia de la República. Y mientras tanto quiebra un montón de colombianos, aumenta el desempleo y aumenta la informalidad. Óyeme, hablando de Petro, doctor Nieto, usted, pues además de todo lo que decía al inicio, usted ha sido un analista político por muchos años y quisiera preguntarle en esa visión de analista, ¿cómo lee que a pesar de los escándalos, de la inseguridad, de lo que pasa con la salud, todo el panorama que hay alrededor del gobierno Petro no baja del 40%, bueno, 35% para ser generosos o exagérenlo mucho, 30%? ¿Por qué sigue teniendo esa base el presidente Petro que como en eso está poniendo la apuesta para tener candidato en segunda vuelta? Yo creo que hay un conjunto de factores que se suman, Ricardo. Hmm. Uno de los factores es que hay unos ciudadanos en situación de vulnerabilidad que se sienten reivindicados. Sí, El discurso indica, se sienten visibilizados y eso hay que reconocerlo. La acción de gobierno es un desastre, no ayuda a esas poblaciones vulnerables. De hecho, en mi opinión, agrava su situación, pero el discurso lo reivindica y hay gente que se siente reivindicada y el que no reconozca eso, me parece que niega una parte de la realidad. Hay que reconocer que el discurso de Petro reivindica esos sectores vulnerables. Uno, que se sienten, repito, visibilizados. Dos, la retórica de odio cala. Ese discurso, esa narrativa de los ricos, los oligarcas, el establecimiento, los fascistas, los nazis, etcétera, eso le cala a un sector del electorado. Ahonda las diferencias sociales, fractura más a la sociedad colombiana, pero hay un sector que compra ese discurso y que decide echarle la culpa a esos otros de lo que ellos están viviendo. Ese es un discurso que sirve, un discurso populista claramente, pero que es efectivo. Y hay una segunda razón. Tercera, yo creo que hay un núcleo cerrado ideológico que ellos cultivan juiciosamente. Pero la cuarta y no es menor, sí. Ricardo, es que este gobierno está tomando decisiones con propósitos estrictamente electorales. La del aumento del salario mínimo, sin la menor duda. La declaración de emergencia económica, también. La disminución de la prima la eliminación de la prima de los congresistas, que además es hipócrita, porque Petro duró 16 años en el Congreso recibiendo esa prima, jamás se quejó de ella, nunca propuso que se eliminara y ahora dice que hay que eliminarla. Y aquí pasa lo mismo que en la reflexión que yo le hacía con el aumento del casi 25% del salario mínimo. ¿Por qué si la prima de los congresistas era tan maluca y tan inconveniente, no propuso eliminarla en el 2022 o en el 2023 o en el 2024 o en el 2025? ¿Por qué la elimina ahora? Por las elecciones. Pero hay gente que se lo compra y eso lo ayuda. La decisión del aumento, mejor, de la, comillas, disminución de la gasolina en 500 pesos. Mm. La gente olvida, lo olvida porque tenemos mala memoria, que recibió el gobierno con 8.600 pesos el galón de gasolina y que antes de la disminución de 500 pesos estaba 16.700. O sea, lo dobló el precio de la gasolina, le baja 500 pesos unas semanas antes de las elecciones y no tiene problema, ni pudor, ni vergüenza en decir que es que él bajó el precio de la gasolina. No, no lo bajó, lo dobló. Pero esas decisiones, y yo creo que es la combinación de estos factores, más uno último, lo que explica el respaldo del 35% que tiene en las encuestas. ¿Cuál es ese último factor? Sí. La burocratización del Estado. La burocratización del Estado, las órdenes de prestación de servicio, el aumento de la nómina. Buena parte de la disminución del desempleo, y eso no lo dicen los analistas, está en el aumento de la nómina del Estado. Y buena parte de la disminución en los desocupados está en las órdenes de prestación de servicios. Más de 100.000 órdenes de prestación de servicios solamente durante el mes de enero. Para mediados del año pasado, Petro había firmado más órdenes y le faltaba un año completo de gobierno, más órdenes de servicio que Santos y que Duque. Mm. Y cada orden de servicio son 4 votos. El que la recibe y sus 3 familiares. Y si usted se sienta y suma la polarización del discurso de odio,
la narrativa de reivindicación de unos sectores que han sido vulnerables e invisibilizados, Sí. las decisiones de política electoral, un núcleo duro altamente ideologizado y estas tareas permanentes de gastarnos nuestra plata con propósitos electorales en órdenes de prestación de servicios de gente que no hace nada, ni lo necesita el Estado, ni nada que tenga utilidad distinta electoral. En la combinación de esos factores, usted tiene la explicación del 35, pero sigue teniendo una dificultad. ¿Cuál? No va a conseguir 50% más uno de los votos. Bueno, Se queda ahí. eso está por verse en las elecciones. Vamos a ver qué pasa. Le quería preguntar ya para finalizar estos últimos minutos sobre las elecciones, pero particularmente sobre su partido, sobre el Centro Democrático. ¿Qué está pasando? Porque hay unos números muy dicientes de la encuesta de Atlas Intel de este fin de semana, y es que el partido tiene una intención de voto del 20% más o menos, pero la candidata, Paloma Valencia, tiene un 3,8%. Eso quiere decir, el partido no está unido alrededor de Paloma Valencia. ¿Qué está pasando realmente con esa división en el uribismo? Yo creo que hay otros factores que Mm. explican parte del problema. Uno es que Paloma todavía tiene unos altos niveles de desconocimiento por un sector muy importante de la población y por tanto su margen de crecimiento es muy alto. O sea, hay mucha gente que todavía no sabe quién es Paloma Valencia. Mm. Tomamos una decisión tarde en la escogencia de nuestra candidata, por distintas razones, pero nos demoramos en tomarla. Y eso ha supuesto que el esfuerzo de posicionar a Paloma en el conocimiento de la opinión pública haya sido más difícil y más lento. Y eso explica en parte el resultado. Hay otra razón, y es que un sector del uribismo, para decirlo de alguna manera, Sí. está con Abelardo de Despliegue. Y yo creo que quien no lo reconozca se equivoca gravemente. Yo confío, sin embargo, que ese sector entienda que la candidata de Uribe es Paloma, no Abelardo. Paloma tiene todas las condiciones para ser la mejor presidenta. Es una mujer seria, estudiosa, disciplinada, juiciosa, buena legisladora. Ha hecho una tarea de control político sobresaliente. Le ha puesto freno a muchos de los abusos del presidente Petro en los tribunales y en el Congreso. Es capaz de generar conciliaciones y de poder conseguir apoyos de otros sectores, no solamente del uribismo. Tiene pantalones, tiene carácter, no tiene esqueletos en el closet. Paloma tiene muchas virtudes. Si usted me pregunta a mí, es objetivamente la mejor ¿Usted candidata votó por posible que ella? podamos ¿Votó tener. por ella en la votación interna del partido? Yo no, a mí no me preguntaron, pero hubiera Ok, votado por ella, sí, no tengo ok. la menor duda. O sea, tengo la opinión de Paloma. De manera que yo creo que espero que eso ocurra. Espero también que ese sector uribista que hoy está con Abelardo reflexione sobre un hecho que es real. Paloma tiene la posibilidad de atraer un votante del centro Mm. que Abelardo no tiene. Y lo está demostrando. La aceptaron en la consulta y va a ganar la consulta. Abelardo no podría hacer eso. Y por tanto, para la segunda vuelta es mucho mejor candidata Paloma que Abelardo, porque Paloma puede conseguir ese 50% más uno de los votos de manera mucho más fácil y mucho más sencilla que lo que puede hacer Abelardo. Y además hay una última ventaja. Paloma no tiene esqueletos en el closet. Paloma no va a tener escándalos posibles que le saquen. Paloma es en ese sentido invulnerable. Y yo creo que eso hace una enorme Pero diferencia. con eso me dice que Abelardo sí, que tiene esqueletos en el closet. No, estoy diciendo simplemente que Paloma no tiene ese riesgo de ninguna manera y ¿Y que eso qué? nos da una enorme seguridad. ¿Y qué piensa entonces de ese llamado que hacen los seguidores de Abelardo a decir, no votemos en la gran consulta, vamos a anular, a sabotear esa consulta el 8 de marzo? Pues muy seguramente porque ellos tienen el cálculo de que así no inflan tanto a Paloma para el 9 de marzo, que es el día después de la votación de la consulta. Yo creo que hay que decirles varias cosas, Mm. Ricardo. Uno, que el debilitamiento de esa consulta y de Paloma solamente favorece a la izquierda, porque la izquierda va a sacar pecho de sus resultados si el resultado de la gran consulta es débil. Claro. Y van a decir que ellos están más fuertes y son mucho mejores. O sea, el debilitamiento que está haciendo un sector del abelardismo, de la consulta y de Paloma, termina beneficiando a la izquierda. Dos, que deberían preocuparse por quien se supone que en realidad es el opositor a derrotar, que es la izquierda y la continuidad del gobierno de Petro, y no nosotros. Tres, que se sienten a pensar que en todo caso después nos van a pedir el voto.
Claro. o ellos no van a decirle al Centro Democrático del Uribismo que voten con ellos. Cuatro, que en todo caso hay una hipótesis que no deberían desestimar, y yo creo que es muy importante, Ricardo, es que eventualmente, si a Paloma le va bien en la consulta, podríamos llegar a tener una segunda vuelta entre Paloma y Abelardo, Uy, ¿usted cree? ¿De ese nivel? de ese nivel. ¿Sí? Porque yo No. lo que veo es que como van las cosas, Ricardo, como van las cosas, es posible que el voto de la izquierda se fracture mucho Mm. entre Cepeda por un lado y Roy o Daniel Quintero por el otro, más Claudia López, tres candidatos de izquierda luchando por el mismo electorado, sin contar, vamos a suponer que no vayan, los que parecen ser candidatos que llegarían a primera vuelta sin consulta, Luis Gilberto Bueno, Murillo, Carlos Caicedo, Clara López. Es decir, esa, supongamos que ellos no van. De los tres de las consultas, ya usted tiene una división en el que, voto de la izquierda que van importante. obligados, tienen que ir obligados, ¿no? Los de las consultas van necesariamente a Claro. primera vuelta. Bueno, Esos tres van. Por eso digo, le compro esa apuesta. Esa apuesta está buena de Paloma Velardo en segunda. Vamos a ver qué tanto podría ser. no, difícil, por supuesto, pero es una posibilidad. Y esa posibilidad la asfixian los abelardistas si no le permiten a la consulta efectivamente tener, o sea, si la siguen saboteando. Yo creo Sí. que eso es un grave error. Van en contra de ellos mismos, van en contra de lo que estamos pensando quienes defendemos la democracia, y es que tenemos que evitar la continuidad de este gobierno de izquierda por interpuesta persona. Yo creo que es un ejercicio de cálculo, si usted me permite, egoísta, pero que también refleja algo que me parece importante, Ricardo. Es un ejercicio que refleja un temor entre la gente de Abelardo. Bueno, eso Les es da muy miedo probable. que salga disparada de la Eso es lo consulta que le y digo, pase a Abelardo que no se infle encima. mucho Claro, en esa consulta. correcto. Doctor Nieto, pues nos vamos despidiendo. Simplemente pues agradecerle, pero antes de irme simplemente hago con los candidatos del Congreso una dinámica de 5 proyectos de cómo los votaría y usted simplemente o solamente me dice a favor o en contra. Este que estábamos hablando, uno que reviva la prima de servicios para los congresistas, ¿la reviviría? ¿Votaría a favor en el Congreso? No, La ley de sometimiento para grupos armados ilegales para seguir negociando con ellos. no, La resurrección del Ministerio de la Igualdad. no. Con toda, ¿no? La reforma a la JEP, la reforma a la JEP que ha propuesto el Centro Democrático y justamente Paloma Valencia que estábamos hablando de ella. Sí, yo creo que a la JEP hay que ponerle un límite y hay que obligarla a que cumpla su tarea, que en mi opinión no lo está haciendo. Y este tema, a ver si lo conoce, si lo tiene en la mente, la prohibición de las llamadas terapias de conversión para la población LGBTI. Hombre, yo creo que en eso hay que tomar una decisión de fondo que es importante. Yo creo que hay que proteger a los niños hasta los 18 años. Es decir, me parece que lo que no pueden hacer los papás es tomar la decisión de obligar a esas terapias a unos niños que no están en condiciones de definir con certeza cuál es su identidad sexual. Yo creo que hay que dejar que lleguen a ser mayores de edad y que ahí tomen las decisiones que consideren prudentes. Me parece que hacerlo con niños tiene excesivos riesgos de vulneración de los derechos y libertades de esos niños por parte de los adultos que toman esa decisión por ellos. Aunque estas terapias son justamente, digamos, del otro lado, de grupos muchas veces cristianos que a jóvenes que se identifican de la población LGBTI les hacen esa terapia de conversión para convertirlos, valga la redundancia, a heterosexuales. Y eso, mire, eso también en mi opinión no Mm. tiene sentido ni tiene lógica. El criterio es el mismo. Hay que dejar que el joven mayor de edad tome la decisión que quiera. Ni antes ni después uno puede tratar de cambiar la identidad sexual o la inclinación sexual de un niño. Me parece que es, insisto, violatorio de los derechos y libertades de los menores. Eso no lo pueden hacer los adultos. Es decir, si a un adulto no le gusta que la inclinación sexual de un niño sea homosexual, no puede llevarlo a una terapia de conversión obligado. Eso ciertamente es vulneratorio de la personalidad y los derechos y libertades de los niños. Los dos ejemplos, en cualquiera de los dos, mi posición es negativa. Yo creo que a los niños hay que dejarlos
suelticos y que cuando lleguen a la mayoría de edad tomen las decisiones ellos que consideren prudentes para su vida. Pues doctor Guido, muchas gracias, muy ilustrativo todo esto que hemos conversado desde la seguridad hasta lo laboral y estos temas de libertades individuales. Muchas gracias por el espacio y muchos éxitos, mucha suerte en lo que venga. Muchas gracias, Ricardo. Centro Democrático, lista cerrada, solamente hay que marcar el logo del partido. Sí, señor, porque es una lista cerrada. Y a ustedes también muchas gracias por compartir, por comentar este contenido de quién quiere ser congresista. Hoy con Rafael Nieto. Nos vemos en una próxima conversación. Chao, chao.